Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la clase número 5, revisando la segunda unidad que nos corresponde en este periodo, que es la unidad de lírica. Los contenidos de esta clase son el género lírico, las características de este, sus subgéneros o formas líricas, y pretendo que ustedes aprendan a conocer las características y subgéneros del género lírico. Antes de comenzar, recordemos que el género narrativo nos mantuvo sumergidos durante toda la primera parte de este periodo en un mundo ficticio. Pero, ¿y qué pasa con lo que nos expresa nuestro amigo Bender en esta imagen? ¿Cómo puedo expresar lo que siento?, se pregunta. Nosotros vamos a intentar aclarar su duda mediante lo siguiente. Comencemos. Género lírico. En realidad es mucho más fácil de lo que piensas. Fíjate lo siguiente. Vamos a decir las características del género lírico para poder establecer de qué se trata este. Antes que todo, es muy importante que yo les diga que este género agrupa las obras literarias cuya función esencial y predominante es expresar sentimientos. No se trata ya de expresar el mundo, como lo veíamos con el género narrativo, sino de crearlo por medio de la palabra. La lírica, en resumidas cuentas, como lo podemos ver acá, es una forma de manifestación de la interioridad del autor. El autor, en este caso, en la lírica, es el poeta, como la gran Gabriela que aparece ahí. Entonces, no ocuparemos el término autor, sino poeta. Vamos a tener que establecer una distinción entre poeta y hablante lírico, ¿ya? Puesto que en directa relación con lo anterior se encuentra que la característica histórica de la lírica, y la más reconocida, es que hay una única voz que habla siempre desde su persona, ¿ya? Y se integran otros mediante la mediación de este sujeto conocido como hablante lírico. Vamos a ver entonces qué es el hablante lírico. Desarrollemos. Hablante lírico. El hablante lírico se define como el ser que habla o enuncia, dentro de la lírica, por supuesto. Al realizar esto, al hablar o enunciar, determina con su subjetividad el tono de lo dicho. Por ejemplo, si se encuentra feliz o triste, esto se traducirá en que el texto transmitirá alegría o tristeza según sea el caso, por supuesto. Vamos a ver si entendimos lo anterior. Ejemplifiquemos. ¿Cómo es eso? Vamos a leer un fragmento de esta Oda a la felicidad. Hoy dejadme a mí solo ser feliz, con todos o sin todos, ser feliz con el pasto y la arena, ser feliz con el aire y la tierra, ser feliz contigo, con tu boca, ser feliz. Este es un fragmento de Oda a la felicidad de Pablo Neruda. Ahora bien, ¿qué vendría siendo Pablo Neruda en este contexto? Él es el poeta. Recuerden que estábamos haciendo la distinción entre poeta y hablante lírico. Volvamos a la diapositiva anterior. Sin embargo, Pablo Neruda es el poeta. Y el hablante lírico es un hombre que anhela la felicidad, que no es lo mismo que Pablo Neruda. ¿Se fijan? El hablante lírico entonces es un hombre que anhela la felicidad. ¿Se fijan? ¿Por qué puedo decir que es un hombre? Porque acá él está empleando el morfema, o característico, por supuesto, del género masculino. ¿Se fijan? Entonces podemos determinar que es un hombre y que anhela la felicidad. ¿Ya? Que no es lo mismo que Pablo Neruda. ¿Ya? Continuemos. Ahora bien, vamos a desarrollar la actitud lírica, puesto que recordemos que acabamos de decir que la subjetividad del tono de lo dicho se traducirá en la forma en que este hablante lírico nos manifieste su transmisión de alegría o tristeza según sea el caso. De este modo, nosotros vamos a distinguir
las actitudes líricas. ¿Qué es una actitud lírica, jóvenes? Es la disposición o postura del hablante al momento de la enunciación del poema. De esta forma, la diferencia fundamental entre la actitud lírica y el temple de ánimo, que es otra cosa, radica en que esta última, la actitud lírica, se refleja lingüísticamente en la creación del poeta. Nosotros podemos observar la actitud del hablante lírico lingüísticamente en su creación poética, en la obra. Vamos a revisar entonces cuáles son estas actitudes líricas. La primera de ellas es la actitud enunciativa. Acá, en esta actitud, el hablante lírico capta algo externo al yo, es decir, interioriza y expresa por medio de una secuencia narrativa o descriptiva. De este modo, nosotros vamos a obtener una predominante función referencial dentro de la obra. ¿Ya? Predomina entonces la función referencial. La actitud apostrófica. En esta actitud, el hablante convierte en tú lo que está fuera de él y se dirige con intensidad y dramatismo a ese tú, en una apelación directa. De este modo tenemos la presencia de una función conativa o apelativa. Vamos a revisar unos ejemplos para que nos quede más claro lo anterior. ¿Cómo es eso? El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Este es un fragmento de Federico García Lorca. Acá, si ustedes se fijan, hay una actitud enunciativa. ¿Por qué? Porque el hablante lírico nos está mostrando una descripción. De alguna forma nosotros podemos ver una secuencia narrativa en este fragmento, ¿ya? Utilizando, por supuesto, la función referencial del lenguaje. Ahora bien, revisemos el otro fragmento. Levántate y saluda al amor de los hombres. Escucha nuestras risas y también nuestro llanto. Escucha los pasos de millones de esclavos. Escucha la protesta interminable de esta angustia que se llama hombre. Este es un fragmento de Vicente Huidobro. Acá tenemos la actitud apostrófica. ¿Cómo lo podemos observar lingüísticamente? Mediante la apelación que hace el hablante lírico a un receptor, supuestamente. ¿Se fijan? Levántate, tú. Podemos ver la presencia, notar la presencia de un tú, al cual el hablante lírico se está dirigiendo. ¿Me quedó más claro? Continuemos entonces con la otra actitud. La actitud que vamos a ver a continuación es la actitud lírica por excelencia. ¿Ya? En ella el poeta eleva su canto desde sí mismo y expresa su interioridad anímica. Además, se presenta la función emotiva, propia por supuesto del género lírico. Esta actitud de la cual yo estoy hablando es la actitud carmínica o de la canción. Vamos a ver un fragmento para que nos quede más claro. Tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo del salón de un palacio desierto. ¿Se fijan? Acá el hablante lírico nos está expresando su interioridad, nos está reflejando su yo interno. Esta es la actitud carmínica o de la canción, función emotiva predominante. ¿Se fijan? Tengo miedo, yo tengo miedo. Se presenta la función emotiva. Luego de haber visto las actitudes líricas, vamos a pasar al otro elemento del género lírico, que es el motivo lírico. ¿Qué es el motivo lírico? Mafalda nos va a ayudar. El motivo lírico es la idea o concepto que da origen a la obra. Son los sentimientos o emociones que expresan la interioridad del hablante lírico. Es la idea que nosotros vamos a ver reflejada durante toda la obra que vamos a estar leyendo. De este modo, voy a retroceder. De este modo, los motivos líricos pueden ser, por ejemplo, la felicidad. O también, como podemos ver en la imagen que se muestra en el fondo de esta diapositiva, el amor. Esos son motivos líricos. El amor, la felicidad, la alegría, la tristeza, la patria, etc. Ahora bien, no tenemos que confundir el motivo lírico con el objeto lírico. El objeto lírico es un objeto personificado que sirve al hablante para expresar su interioridad. Es un objeto personificado, chiquillos, no es un motivo. No vamos a encontrar acá el amor, la patria, no.
Acá vamos a encontrar un objeto, que puede ser una persona, un animal o una cosa. ¿Cómo nos va a quedar más claro? Ahí aparece un bicho, una mosca. Y el poema que está reflejando es precisamente Moscas, de Antonio Machado. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Se fijan? Es un poema que está haciendo referencia ¿a qué objeto? A las moscas. Ese es el objeto lírico de este poema. No lo confundan con el motivo lírico. Recuerden que el motivo lírico es una idea, un concepto, un sentimiento o una opinión, ¿ya? No un objeto personificado a través de una persona, un animal o una cosa, ¿ya? Vamos a revisar entonces ahora la siguiente característica de este género lírico. Aparece Homero bastante enojado. ¿Habrá subgéneros de este género literario?, nos pregunta. Vamos a tratar de aclarar sus dudas. Sí, el género lírico ha adoptado distintas formas a lo largo de la historia del arte y la literatura. Al igual que el género narrativo tiene subgéneros, el género lírico también tiene subgéneros o formas líricas. Vamos a utilizar este último concepto para distinguirlo con la narrativa. Entonces vamos a hablar de formas líricas. La primera forma lírica que vamos a encontrar es la elegía. La elegía es un poema de tono nostálgico, cuyo contenido es la evocación dolorosa de un bien perdido o de un ser amado. ¿Ya? La elegía entonces siempre va a tener ese tono nostálgico, haciéndonos recordar algo que ya hemos perdido. Entre los motivos líricos de la elegía, motivos líricos, chiquillos, no objetos líricos, podemos encontrar el desconsuelo, la tristeza, la nostalgia por supuesto también, y la amargura. Ahora bien, el himno es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un poema de alabanza y homenaje. Sin embargo, su tono sigue siendo solemne y un poco más elevado. Posee un carácter colectivo, pues involucra a toda una comunidad. ¿Ya? Por lo general, se presentan actos religiosos o en celebraciones paganas. Vamos a ver un ejemplo de lo anterior para que nos quede más claro. Vamos a reflejar la elegía, que yo creo que es una forma lírica un poco menos conocida por ustedes. ¿Cómo es eso entonces? Esto me costó mucho conseguirlo, así que espero que lo disfruten. Revisemos. Prensa del vestido rojo, elegía por las rocas del viejo. Gracias por ayudarme a repartir la primera edición de la prensa del vestido rojo, papá. Siempre me alegra ayudarte, hija. ¡Ah! ¡Extra! ¡Extra! Hombre conduciendo erráticamente arroja periódicos por la ventana. Elegía por la roca del viejo. Imagen de postal, algo que ver. Pensar en Springfield es pensar en ti. ¿Qué pensamientos pasan por tu mente? ¿Por qué el cielo es azul y los árboles son verdes? ¿Podrías decirme qué miraron tus ojos? Tal vez, viejo amigo, me miraron a mí. Destruida por la naturaleza, aplastaste nuestro punto de observación y entre tus piedras logré ver la verdad. Todas las cosas pasan. Tu rostro, mi juventud. Acá, chiquillos, Lisa nos presenta una elegía. Voy a contextualizar un poco, aunque yo creo que todos ustedes han visto este capítulo de Los Simpsons, una serie bastante conocida. Bueno, de hecho por eso lo elegí. Acá nosotros hablábamos de que la elegía era una forma, ¿cierto? Una forma lírica que tiene un tono nostálgico. ¿Por qué? Porque su contenido es una evocación dolorosa de un bien perdido. En este caso, en este capítulo, se estaba realizando un homenaje a un monumento de una roca que tenía una similitud con una cara de un viejo. Y esa roca fue destruida. Entonces, ya tenemos un bien perdido. Por eso, en la elegía se emplea este tono nostálgico, haciendo evocación, dolorosamente cierto, a este bien perdido ser amado o un monumento. ¿Se dan cuenta? Lisa lo expresó claramente. Continuamos con las otras formas líricas. La oda. La oda es una forma lírica originada en la antigua Grecia y también perteneciente a la cultura latina. Consiste en un panegírico. ¿Qué es un panegírico? Una alabanza a cualquier cosa, animal, algo en realidad, que se considere digno de merecerla. Se diferencia del himno por su carácter individual, es un carácter más restringido, la emplea solamente una persona, no una comunidad completa, ¿ya?
pues no involucra a toda la comunidad o nación. Ahora bien, el soneto. El soneto es una forma lírica estandarizada. Acá está. Es una forma lírica estandarizada. ¿A qué me refiero con esto? El soneto tiene una forma y un contenido específico. ¿Cómo vamos a reconocer un soneto? Porque su estructura es muy definida. Tiene 14 versos en decasílabos, distribuidos en 2 cuartetos, es decir, estrofas de 4 versos cada una. Esos son los cuartetos. Una estrofa y otra estrofa, pero de 4 versos, ¿ya? Y 2 tercetos, 2 estrofas de 3 versos. En cada uno de los cuartetos riman por lo general el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. En los tercetos, por su parte, la rima puede ser indistinta, ¿ya? El contenido, sin embargo, es fundamentalmente amoroso. Los sonetos usualmente tienen el motivo lírico del amor. Vamos a ejemplificar para que nos quede más claro. Acá, bueno, yo utilizo mucho a Gabriela Mistral porque me gusta mucho. Tenemos los sonetos de la muerte, el primero de estos. Voy a leer. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, como una dulce dumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque hacia hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Esto es un soneto. El motivo lírico es el desconsuelo por una pérdida, ¿cierto? Del ser amado en este caso. Dijimos que el soneto era una forma que tenía un estándar, ¿cierto? Una forma, una estructura. Hablamos de la presencia de 2 estrofas. Dijimos que eran 2 cuartetos, ¿cierto? Estas son las estrofas. Una estrofa, 2 estrofas. Dijimos que eran cuartetos. ¿Por qué? Porque tienen 4 versos. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Dijimos también que usualmente rimaba el primer con el tercer verso y el segundo con el cuarto verso. ¿Se fijan? Una, cuna, dormido, dolorido. Existe esa presencia. Sin embargo, hablamos de también la presencia de 2 tercetos, 2 estrofas formadas por 3 versos. 1, 2, 3. Y también dijimos que estas estrofas, los 2 tercetos, no tenían que tener necesariamente una rima consonante. ¿Ya? En este caso no hay presencia de rima consonante. ¿Se fijan, chiquillos? A través de esta obra magistral de la gran Gabriela pudimos resolver nuestras dudas acerca del soneto. Entonces es una forma estandarizada, con una estructura bastante clara. Después de todo lo que hemos revisado en esta clase, ustedes van a poder realizar de forma magistral su guía de ejercicios. Ustedes van a poder ver cuánto han aprendido. No quise inmiscuirme todavía con las figuras literarias o retóricas, puesto que la próxima clase las vamos a desarrollar todas. Entonces, chiquillos, en el material de apoyo ustedes van a encontrar una guía de ejercicios. Deben seguir cada una de las instrucciones para no cometer errores. ¿Por qué? Porque esa es una guía de ejercicios que yo voy a considerar a modo de prueba, ¿ya? Pueden acudir a este video cuando tengan dudas. No hay ningún problema en eso. También existe la plataforma o mi correo electrónico para que me hagan llegar cualquier interrogante respecto de la materia que hemos visto en esta clase. Ahora los dejo invitados para que nos veamos la próxima clase donde trabajaremos con las figuras retóricas de este género literario. Hasta luego, jóvenes.